porque la deuda externa rusa es bastante grande. Lo que quiere decir que los organismos monetarios internacionales no van a tener acceso a sus pagos, ¿no? O sea, es un poco el juego del ratón y el gato, ¿no? Algo complejo. Segundo, hay una prohibición de vender materiales para refinar petróleo. Gravísimo, ¿verdad? Rusia es el tercer productor mundial de petróleo en volumen. Entonces, si de la noche a la mañana ya no hay acceso a toda la materia prima necesaria para poder desarrollar la producción de petróleo, pues lo que va a pasar es que en más o menos 45, 60 días, los rusos van a empezar a verse incapacitados de refinar su petróleo. Obviamente, no va a poder exportarlo. Entonces dirán ustedes, bueno, pues sí, entonces ya no va a poder seguir la guerra. El punto no es tanto ese. El punto es que la oferta mundial de petróleo se va a contraer significativamente. Y esa contracción, ¿verdad?, puede implicar todavía presiones más grandes en el mercado mundial de petróleo de las que ya existen, ¿no? Complicado. Bloqueo del SWIFT a 7 bancos rusos. Esto del SWIFT, los que ustedes de acá tienen empresas y hacen transferencias a cualquier lugar del mundo para comprar materias primas, pues están familiarizados con el SWIFT. El SWIFT no es exactamente un software que sirve para transferir el dinero, sino lo que el SWIFT hace es como decodificar la transferencia, es decir, dejar en claro que es de Igor Linares para Putin, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo acceso al SWIFT, eso quiere decir que cualquier dinero que yo transfiera se va a quedar en el limbo, ¿no? Dando vueltas, porque electrónicamente no encuentra un lugar a donde llegar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí fueron 7 bancos rusos. Extrañamente, el más grande de todos, no. Hay un banco que no está sancionado. Pero fuera de eso, los otros 7 son los principales bancos que mantienen la economía rusa, ¿no? Luego, prohibición de suministrar euros o dólares a Rusia. Esto para el comercio internacional también es gravísimo, ¿verdad? Primero, porque esto quiere decir que si yo le vendí algo a Rusia antes del 15 de febrero, cuando todavía era amigable, y me tiene que pagar en 45 días o en 60 días, pues sencillamente no va a poder pagar. ¿No? No hay forma. Entonces es bien delicado. Sanciones contra la empresa encargada del gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto Nord Stream 2 atraviesa toda Rusia, llega a Alemania y de ahí distribuye el gas natural a toda Europa. El que esto suceda, efectivamente, es un golpe serio contra la economía rusa, porque no va a recibir plata por la venta de gas. Sin embargo, recorta la oferta de gas en la Unión Europea en alrededor del 35%. De nuevo, menos oferta, igual demanda, precios. Gracias a Dios estamos en primavera-verano, ¿verdad? Porque si esto llega al invierno, vamos a tener complicaciones muy, muy serias, sobre todo en esa región, ¿no? Muy bien. ¿Qué le ha pasado a la proyección de crecimiento mundial con este tema? Bueno, pues esto. En febrero del 2022, el mundo tenía una proyección de crecimiento del 4% en Estados Unidos, 3.9% en la Unión Europea, 4.8% en China, y los socios comerciales de Guatemala, los principales socios luego de Estados Unidos, quiero decir Centroamérica, quiero decir la Unión Europea, tenían un crecimiento esperado del 3.8%. El 20 de marzo del 22, pues aquí está la respuesta de la guerra, ¿no? Un 9.09%, casi un punto porcentual de caída en el crecimiento esperado de Estados Unidos. Casi medio punto de la Unión Europea
y casi un punto de nuestros socios comerciales principales. De nuevo, esto para nosotros no son buenas noticias, ¿verdad? Porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y dependemos de que el volumen de operaciones con ellos se mantenga saludable para que nuestra economía se mantenga saludable. Eso del puro intercambio comercial, ¿verdad? De cuenta corriente, sin hablar de las remesas, ¿verdad? Que en las remesas todavía peor. Si el mercado laboral de Estados Unidos se vuelve otra vez flexible y el crecimiento económico se desacelera, pues podremos encontrarnos con un problema potencial en cuanto a niveles de remesas. Interesante, muy interesante, que China no va a decrecer sino a crecer, ¿no? Como resultado de esta deuda. ¿Por qué? Pues porque los chinos están triangulando todas las operaciones que los rusos no pueden hacer, ¿no? Ya hay alguna serie de llamadas y de conocimientos en los cuales la China le está prestando su SWIFT a algunos rusos, a algunas operaciones rusas, para poder triangularlas y que puedan pasar por ahí. Y además, consolida, perdón, tu posición exportadora, llenando los gaps que no van a poder llenar ni los rusos ni los ucranianos, porque cuando uno piensa en Ucrania, voy a hablar de Ucrania, en realidad, pues ninguno de nosotros, o la mayoría, no tenía mucha idea de qué tan importante es Ucrania. Pero vamos a ver en un momentito que su participación en el mercado mundial es súper importante en una serie de cosas bien trascendentales, ¿no? Que no sabíamos, pero que vamos a enterar, ¿no? Por lo menos yo no lo sabía tan a detalle. Entonces, ahí sí vamos en cuanto a qué va a pasar o cuál es la proyección del PIB para el fin de año. Ahora, ¿qué es lo que en realidad nos preocupa? Y aquí es el tema de nuestra cancha. Primero, la inflación importada. Vamos a hablar en detalle de todos estos bullets un poquito más adelante, con datos y gráficas, pero en principio la idea es que el mundo ya estaba en un proceso inflacionario, derivado del COVID, derivado del gasto enorme de los gobiernos para contrarrestar el COVID, derivado de los problemas logísticos, derivado del lockout de China, y ahora sobre esto le aumentamos más de un 35% de incremento al precio de los hidrocarburos en menos de 3 días, ¿no? De $75 el barril a 140 el primer día, ¿no? Eso ya bajó, ahorita está alrededor de 104, ya veremos por qué, pero igual, arriba de la barrera de los $100 y no hay perspectivas de que esto vaya a cambiar, por lo menos en este año, a no ser que el conflicto se solucionara de inmediato, que desafortunadamente no tiene cara de pasar, ¿no? Entonces nos preocupa la inflación importada. Nos preocupa muchísimo el manejo del gasto público. Lamentablemente este asunto está cayendo en una coyuntura en la que nosotros estamos en un año preelectoral y hay cosas ahí que veremos en detalle, pero pareciera que el gasto público no va de la mano con lo que debiera ser dada una crisis mundial como la que está, ¿no? Ya lo vamos a ver en detalle. Luego, la inestabilidad de los precios del petróleo obviamente nos preocupa. Vamos a ver también que esto nos agarró como en la ola de la curva, ¿verdad? Venía la producción de los países petroleros así, porque los precios post-COVID estaban extremadamente bajos, y entonces nos agarró aquí esta crisis. Y hay que pasar el lapso de tiempo para que los países petroleros puedan volver a subir su nivel de producción. Y eso es justamente el problema. Más si le quitamos al tercer exportador más grande, ¿no? Entonces, complicado. Luego vamos a hablar de los precios del gas natural, también muy grave. Aquí en Guatemala hemos tratado de solucionar esto con un subsidio, aplicado de la manera más ilógica del mundo, y ahorita veremos por qué.
Ojalá que funcione, pero al final es un gasto público mal manejado, parte de este público, ¿no? Aumento de los fertilizantes es algo que nadie piensa mucho, pero vamos a ver que los rusos y los ucranianos, los rusos más, son unos productores de fertilizantes bien importantes para el país. Obviamente no pueden exportarlos, entonces a alguien más le tendremos que comprar esos fertilizantes y seguro a precios más altos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí otra complicación para la inflación y para el agro. Aumento de los materiales de construcción. Todo el tema del petróleo más caro lleva a la cadena de valor todas las cosas derivadas del mismo. Y además, tanto Ucrania como Rusia son productores de acero importantes. Entonces, vemos que el precio de la construcción, pues inevitablemente tenderá a subir, por lo menos en el corto plazo. Ya veremos cuáles son las perspectivas. Aumento de los precios de los alimentos. Ucrania principalmente, Rusia también, pero Ucrania principalmente es un productor altísimo de granos. Y obviamente la cosecha de granos de este año ya se perdió, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un problema de seguridad alimentaria a nivel mundial. Y es una cosa complicada que ver cómo se soluciona. Ok, aumento de las tasas de interés. Ya estábamos, como decíamos, en una economía preinflacionaria en la que se veían venir medidas de aumento de tasa de interés. Bueno, este tema de la guerra acelera ese proceso y ahora pues ya tenemos por lo menos un primer incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Lo vamos a ver en detalle. Muy bien. Ahora, de todo esto, les comento, las estadísticas nos dicen lo siguiente. Primero, la inflación. Esto era la situación de la inflación proyectada por el Banco de Guatemala previo a la invasión. Y las expectativas de inflación para diciembre de 2022 están dentro del rango que maneja el Banco de Guatemala. Es decir, a pesar de todo lo que les estoy diciendo, el Banco Central sigue sosteniendo que va a cumplir la meta de inflación, es decir, 4 más menos 1. Puede ser 5, puede ser 3. ¿Sí? Personalmente, no creo. A no ser que el banco tome una serie de medidas de política monetaria muy fuertes. Y esas medidas de política monetaria muy fuertes pueden impactar en un incremento de la tasa de interés local. Por ejemplo, emitir bonos a tasas más altas para retirar liquidez. Entonces, les traigo esto porque es lo oficial, ¿no? Y lo tomo en el Banco de Guatemala porque el INE no pudieron hacer un censo, mucho menos saber cuál es la inflación, ¿verdad? Entonces, estos son los más creíbles, pero aún así creo que están siendo demasiado optimistas, ¿no? Yo sí pensaría que no vamos a llegar a la meta de la inflación, pensaría que vamos a estar cerrando arriba del 5% que el Banco Central está manejando. Espero equivocarme, pero lo que el mundo dice no se mira tan claro, ¿de acuerdo? Mantiene la expectativa, ¿no? El Banco Central, 4 más menos 1. ¿Por qué lo hacen así? Porque, si ustedes se fijan en esta curva, los años más complicados que ha habido en el país desde el 2013, una crisis del 2018, nunca hemos tenido una inflación que se vuelva loca en los últimos 10 años. De hecho, la inflación más alta que yo recuerdo habrá sido en el 86-87, que llegó como al 26%, por ahí. Entonces, el Banco Central dice, nuestro país es tan resiliente, es una economía tan encapsulada, que va a lograr pasar estos fenómenos externos.
Ya lo veremos. ¿De acuerdo? Ok. Esto es bien importante. Recordemos que la composición del costo de la producción industrial en Guatemala tiene un promedio de 30% de costo importado, materia prima importada. Entonces, estamos hablando de que en el mundo se viene un proceso inflacionario, de que este proceso inflacionario está amarrado a los hidrocarburos, derivados químicos, fertilizantes, pues vamos a esperar que haya un golpe a la estructura de costo de la industria. Esto es lo que me hace pensar a mí que va a haber indudablemente un incremento de precios, no inmediato posiblemente en lo que los inventarios se van agotando, pero con un lag de unos 2 o 3 meses, sí, me parece que vamos a estar viendo incrementos de precios en materiales y bienes de consumo industrializados, ¿no? O sea que hay que tomarlo en cuenta. Aquí es donde venimos a hablar un poquito del gasto público. La teoría nos dice que si yo tengo mucho dinero y pocas cosas, pues lo que pasa con las cosas es que suben de precio, ¿no? O sea, inflación. Esa es básicamente la razón por la cual estamos en un periodo inflacionario en este momento. En el COVID, el mundo tuvo que inyectarle a la economía alrededor de 10 trillones de dólares para que no nos muriéramos todos en la pandemia, ¿no? Entonces, esa cantidad enorme de dinero se tiene que ir absorbiendo poco a poco con la producción real, con la oferta agregada, a llegar a un equilibrio. Y por eso es que hay una alza de precios. Esta alza de precios debería ser temporal, en lo que las cosas se producen y entonces llegamos a este equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada, cosas y dinero, ¿de acuerdo? Pero si venimos en este proceso y de repente entra este shock externo del precio del petróleo, se vuelve a desequilibrar el asunto, ¿no? Y si a eso le sumamos que de pronto, después de años de no hacer nada en infraestructura, el gobierno decide gastar 3,000 millones de quetzales en eso, pues entonces estamos preparando el fuego con gasolina, ¿verdad? Es un riesgo muy alto hacia la inflación, hasta generar un proceso inflacionario, si es que el gobierno se decide a en verdad gastarse esos 3,000 millones de quetzales que dijeron, o que aprobaron, en este año, ¿no? Tal vez si los diluyen un poco en el tiempo, pues el impacto sea menor, pero si se los gastan todos juntos en este año, de nuevo, la economía es una ciencia, ¿no? Y las cosas son como son. Si hay más dinero que cosas, las cosas suben de precio y no hay cómo evitar eso. Es una ley económica, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata de mantener el gasto público bajo control es no aumentar presiones por exceso de demanda agregada. Mucho dinero, ¿no? Ahora, si esas presiones sí se dan, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces, si la parte gubernamental no tiene una reforma fiscal para quitarle dinero a la economía, gasta, entonces le va a tocar a la parte monetaria, es decir, al Banco Central, salir a recoger liquidez. Para recoger liquidez, ¿qué tendrán que hacer? Operaciones de mercado abierto, bonos, títulos de deuda, y para que sean atractivos, para tener que subir las tasas, ¿no? ¿Qué va a implicar eso? Si es que se llega a dar en ese sentido, pues que atrás del Banco Central los bancos van, ¿no? Porque podemos estar cerca de ver, después de una buena cantidad de años, un incremento de las tasas de interés para el crédito local, ¿de acuerdo? Los 3,000 millones no presupuestados, ¿verdad? Es otra cosa, no están ni presupuestados o no estaban presupuestados, una ampliación presupuestaria, lo cual quiere efectivamente decir más dinero en circulación. Bueno, ok. Luego, lo que les decía, ¿no? Vean la producción mundial de petróleo y cómo venía, ¿no?
Este es el recorte observado, vean. ¿No? ¿Por qué están haciendo esto los países petroleros? Por la OPEP. Porque el petróleo llegó a la mitad de la pandemia a menos de $40, ¿no? Entonces, la única forma que tuvieron para no quebrar las economías de estos países basadas en petróleo fue recortar su producción, recortar la oferta para tratar de estimular los precios. Y como les digo, en esta transición, acá nos agarró la guerra, ¿no? Entonces ahora tenemos que esperar a que la curva esta vuelva a subir a niveles de producción, volúmenes más altos, para estabilizar el precio del petróleo y posiblemente bajar. ¿Cuáles son las señales en este sentido? Si ustedes vieron las noticias, vieron que el gobierno de Estados Unidos, con Biden, liberó 1 millón de barriles diarios de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, con el fin de apoyar la oferta y evitar que el precio se siguiera disparando. Luego, hay pláticas con Arabia Saudita para que aumente su producción. Hay pláticas hasta con Venezuela para ver si aumenta su producción, ¿no? Así es. Y estas señales son las que han permitido que de $140 que se disparó el petróleo cuando sonó el primer cañonazo en Ucrania, pues estemos ahora en 104, 106, por ahí. Pero aún así, cualquier cantidad arriba de los $100 es un golpe durísimo para el equilibrio del mundo, ¿no? Bueno, muy bien. Precio del petróleo. Vean ustedes la diferencia. Este es el pronóstico en febrero de este año. Teníamos un máximo de $90 a finales del año y un mínimo de 61, con una media probable de un 76. Por ahí estábamos, ¿no? Ahora vean lo que pasa. Ahora tenemos un máximo de 108, una media de 93 y un mínimo de 78. O sea que si todo fuera súper optimista, vamos a estar más o menos en el precio medio que habíamos pronosticado antes de la invasión. Esto depende de que en realidad se logre reactivar la oferta mundial de petróleo y que el conflicto dure lo menos posible, ¿no? Y una cosa que hay que tener en mente también es que, aunque el conflicto se terminara mañana, el tiempo que va a llevar quitar las sanciones es por lo menos 6 meses, por lo menos. Entonces la cosa no es como que mañana termina y pasado mañana ya los rusos están exportando, ya tienen SWIFT. No, se va a tardar y se va a tardar un tiempo prudencial. Entonces, complicado, ¿no? Este es un incremento del precio promedio del 23%. Y cualquier perspectiva que hayamos tenido de movimientos en función de materias primas derivadas del petróleo, pues aquí no le vamos a pegar, ¿verdad? Va a ser un poco difícil. Oye, veamos este tipo de cosas del gas natural. Fíjense que el 21 de febrero el gas natural estaba a $4.6 por VT. Es la medida del gas, ¿verdad? El 4 de abril a 5.71. Eso quiere decir un 23% de incremento en época de baja demanda. Súper importante. Estamos en primavera, ¿verdad? No hay frío, o por lo menos no hay tanto. Imagínense qué va a pasar si esto se mantiene hasta el invierno. El gas natural puede llegar a pasar la barrera de los $6 que nunca ha pasado. E incluso los más pesimistas hablan que puede llegar hasta $8. Y eso es casi colapso de Europa. Tan así que ya hay pláticas en varios países europeos para abandonar una serie de legislaciones ecológicas que habían hecho y regresar a la energía nuclear.
porque estiman que si el gas llega al 8, no pasa, ¿no? Entonces, bien complicado, ¿no? Como decía, puede romper la barrera de los $6 al llegar el invierno o mucho más. ¿Ok? Muy bien. Hablábamos de importaciones de fertilizantes. Nosotros importamos alrededor de $240 millones de fertilizantes cada año. Pero de esos 240 millones, 33 corresponden a Rusia y esto representa un 13.7% del total importado. Esos 13.7%, olvidémoslo. Si no vino antes del 28 de febrero, ya no viene, ¿no? Hasta que esto se arregle. Esto quiere decir buscar otros proveedores, esto quiere decir escasez, y esto quiere decir seguramente mayores precios, ¿no? Oportunidades también para formuladores locales, sí, ¿no? Toda crisis tiene su oportunidad y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Pero efectivamente es un problema complicado. Aquí vemos que los precios de este tipo de cosas se van a implicar severamente porque aún no están prohibidas las exportaciones de ciertos químicos de parte de Rusia. Pero al limitar la capacidad de adquirir materia prima para procesarlos, lo más probable es que no tengan la capacidad de hacerlos, ¿no? Fuera de que terminen sus inventarios. Así que se complica bastante. Rusia y Ucrania le exportan a Guatemala juntos alrededor del 12% del hierro y el acero que consumimos anualmente. Eso quiere decir que es lo mismo, los costos de los materiales de producción, de construcción, y aquí los constructores tienen ningún problema, ¿no? Porque si están a media construcción y necesitan aumentar la compra de materiales de producción para terminar edificios o casas, el golpe al costo de producción se estima alrededor del 20%. Eso quiere decir que si ya tienen casas vendidas o apartamentos o bodegas o lo que sea, con enganches fraccionados y cuotas definidas, es un impacto de la utilidad muy serio. No sé cómo lo van a solucionar. La estimación es que si no pasamos de un crecimiento del precio de la materia prima del 25%, pues todavía va a alcanzar para que estas empresas constructoras con multiproyectos a medio camino se defiendan y puedan pagar sus créditos, ¿no?, bancarios. Ahora, si pasa del 25%, va a empezar a tener problemas para pagar sus créditos bancarios y ahí podemos ver defaults. Y eso también sería muy complejo, ¿no? Esperemos que no suceda. Hay una disminución de la oferta de hierro. ¿Quién gana aquí? China, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven el PIB de China subiendo. Porque los gaps que estamos dejando, China los va a llenar. Sin ninguna duda. O nosotros, si nos ponemos las pilas en algunas cosas, ¿verdad? Podríamos llenarnos. Pero, esa es la realidad. En el segundo semestre del año se espera el impacto más fuerte por dos temas. Primero, por el agotamiento de los inventarios que existen ya. Y segundo, porque sobre todo en este lado del mundo, el segundo semestre, aunque tiene lluvias, pues tiene climas que permiten acelerar algunos procesos constructivos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar más materia prima, más demanda, más precios. ¿De acuerdo? Pensemos, recordemos, el PIB en Guatemala tiene una participación del sector inmobiliario, construcción del 4%. No es poco.
eh, no sé cómo le va a ir. Esperemos que se logre encontrar los proveedores alternos, y que los proveedores alternos no sean tan caros, ¿no? Pero podemos tener incluso algún impacto final en el Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Muy bien, otra cosa que preocupa. Vean esto, entre Rusia y Ucrania, 29% de las exportaciones mundiales de trigo. Nosotros no somos un país que consuma demasiado trigo, pero sí consumimos, ¿no? Ahora imagínense países que sí son dependientes del trigo. Por ejemplo, Egipto recibe alrededor del 85% de sus necesidades de trigo importado de estos dos países. Egipto ya está pensando en que van a tener problemas de seguridad alimentaria a lo largo de este año, ¿no? Y si fuera solo trigo, bueno, pero fíjense que también representan el 19% del volumen mundial de maíz del mundo. Encadenamos ahí el maíz no solo con las cosas alimenticias, sino con la producción de jarabes, ¿no? De todos estos derivados del maíz que sirven como fructosas y ese tipo de cosas para elaborar alimentos, ¿no? Entonces ahí complicado. Ahora, oportunidades, sí, ¿eh? Por ejemplo, los triticultores de Guatemala, que nunca han podido tener un mercado bueno porque los precios no les favorecen, podrían tener una ventanita por ahí, ¿verdad? Interesante. A lo mejor. O sea que no todo es malo. Esta es otra terrible. Producen estos dos señores el 60% de la producción de aceite de girasol. Muchísimo, ¿no? Vamos a empezar a ver una sustitución de materias primas acelerada. Porque obviamente los inventarios de aceite de girasol están terminando en el mundo, ¿no? Completo. Rusia es el cuarto exportador mundial de aluminio y está dentro de los 5 primeros en níquel. Adivinen quién les vende níquel. Nosotros. O sea que la empresa níquel, que está en Izabal, no sé cómo va a estar el tema de sus exportaciones, aparentemente es una subsidiaria canadiense y por ahí se triangula la cosa, pero el capital final es ruso, o sea que hasta podría ser, ¿cómo se dice? Podría ser susceptible de ser sancionada, ¿no? Dentro de estas nuevas sanciones que están poniendo tanto Estados Unidos como Europa, ¿no? Ucrania produce el 70% del suministro mundial de gas neón. Y el gas neón, para los que no sabían mucho de eso, yo tampoco lo investigué, sirve para hacer chips, ¿no? Y transistores, de todo. O sea que si ya teníamos problemas, porque si ustedes quisieran comprar un carro el año pasado, modelo 2022, no había, porque no había chips. Si querían comprar el iPhone, quedan como 23, ¿verdad? No había iPhone porque no había chips, ¿verdad? Pues ahora, si no hay gas freón, que es parte del proceso de grabación de los chips, pues me encontrará. Entonces, aquí el suministro de estas piezas de tecnología sí va a estar complicado. Muy bien. La inflación mundial, ya dijimos, está causada por buena parte de la pandemia, ¿no? Y la cantidad de plata que nos gastamos en ella, buena parte de la crisis logística, buena parte del parón del mundo, ¿verdad? O sea, apagarle la llave de la fábrica del mundo y volverla a prender, no es como prender un carro, ¿verdad? O sea, la producción mundial tiene que volverse a acumular, a crecer, a agarrar una dinámica, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que estamos ahorita viendo en cuanto a la inflación. ¿Qué está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos ante este fenómeno inflacionario? Bueno, la más fácil, subir las tasas, ¿verdad? Antes de la invasión tenían pensado hacer 4 revisiones en el año que no necesariamente implicaban aumentar la tasa de interés. Ahorita ya dijeron que van a hacer por lo menos 5 revisiones en el año y ya en la primera le subieron 1/4 de punto a la tasa prime de Estados Unidos. Lo más probable es que le suban en cada una de las otras 4 la misma cantidad, para que al final del año estemos terminando con una prime rate 1.25 arriba de la del principio de año, con el fin de atacar la inflación. Recordemos que ahorita estamos justamente en este momento en el que vemos la relación inversa entre inflación y desempleo, ¿verdad? Ahorita los Estados Unidos tienen bajísimo desempleo y alta inflación. ¿Qué va a pasar? Se van a meter a atacar la inflación por el lado monetario, ¿no? Pues van a quitarle plata a la economía, quitarle. Cuando le quita uno plata a la economía, entonces lo que aumenta es el desempleo, ¿verdad? Y eso es para noticias para nosotros. ¿Por qué? Menos remesas, menos compra de productos nacionales. O sea que el remedio puede funcionar muy bien para la economía estadounidense, para nosotros puede tener consecuencias completas. Y no hablemos de el incremento del costo del servicio de la deuda externa, ¿verdad? Algunas de las deudas externas que el país tiene están ligadas a la tasa prime. No quiere decir que si la tasa prime sube, pues hay que pagar más intereses, ¿verdad? Hay que pagar más intereses, eso quiere decir que el gasto corriente del gobierno aumenta y el gasto de capital disminuye. Menos dinero para salud, educación, justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Como si nos hiciera falta tener menos dinero para eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, el doble impacto que podemos ver es que, primero, pueden aumentar las tasas de crédito, las líneas en dólares que estamos viendo en bancos. Ya saben que los bancos locales trabajan con corresponsales, ¿no? Es decir, cualquier banco en Guatemala tiene un banco en Estados Unidos o en Europa que capta dólares y le da una línea de crédito a este banco local para que acá coloquen dólares. No utilizamos nuestros mismos dólares para prestarlos, ¿no? Porque no los generamos en la cantidad y el volumen suficiente. Entonces, esto puede querer decir, y va a ser así, que estas líneas de crédito de bancos internacionales van a subir de tasa. Por lo tanto, si usted debe dólares y lo debe de una línea internacional, le van a subir la tasa. Prepárese. ¿De acuerdo? Y por otro lado, decíamos, el servicio de la deuda, los intereses que pagamos, ¿no? Hablábamos también de que las operaciones de mercado abierto del Vanguard se pueden disparar con el fin de recoger liquidez y eso también puede implicar un aumento de tasa de interés. Muy bien, resumen, los grandes efectos. En primer lugar, inflación. Creo que la inflación no la vamos a quitar. De nuevo, la estimación del banco me parece extremadamente confiada y ojalá me esté equivocado, pero no creo que vayamos a pegar al 5%. No lo creo. Pero bueno, voy a pasar. Aumento de la tasa de interés, ya dijimos. Antes de que termine el año, veremos un aumento de la tasa de interés de un tipo. ¿Okay? Precios de nuestras exportaciones al alza. Esto es lo único bueno, ¿verdad? La única noticia interesante. Todas las materias primas que estamos exportando están subiendo el precio. Dos cosas. Como los ucranianos producen tanto aceite de girasol, la demanda de aceite de palma está aumentando muchísimo. Eso quiere decir que va a aumentar su precio. Es buena noticia.
El azúcar está subiendo de precio después de más de 5 años de estar deprimido. El café también está subiendo de precio porque aparentemente los vencimientos tienen algún estrés por ahí y por lo menos este año vamos a tener algunos precios, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, nuestros productos de exportación no están mal. Y tal vez por ahí va el optimismo del Banco Central, ¿verdad? Tal vez. Un aumento importante de la factura petrolera, ¿no? Matemática simple, ¿verdad? Si los precios subieron el 23%, nuestra factura sube el 23%. Así de sencillo, ¿no? Eso quiere decir que el esfuerzo de generar dólares para pagar al exterior que el país hace debe ser mucho mayor desde que hasta el momento es. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Preguntas. Mande. Una pregunta, ¿por qué decía que no es tan rápido que se vayan a quitar las sanciones a Rusia? O sea, ¿de qué depende de que pasen meses para que se reactive otra vez la economía? Las sanciones incluyen, en algunos casos, cambio hasta de legislación. Entonces, por eso que incluso ustedes, si usted revisa, de todas las sanciones que hay impuesto, hay algunas que ni siquiera han entrado en vigencia, porque necesitan aprobaciones y cambios técnicos de regulaciones en un montón de cosas. No le cuento que las quiten es lo mismo, ¿verdad? Pero que al revés. Vale. Otra pregunta. Si el Banco de Guatemala acá sube la tasa de interés, eso también implica que va a subir el desempleo, ¿no? Porque si se ataca la inflación, sube el desempleo. Entonces, Hay una relación inversa normalmente entre desempleo e inflación en las economías grandes desarrolladas. En la nuestra, que es una economía tan particular, ¿verdad? Aquí en Miguel Ángel Asturias, aquí las maderas se hunden y las piedras flotan, ¿verdad? Y eso pasa en Guatemala, pasan cosas que no pasan en otros lugares. Y eso se debe a que medimos muy mal el desempleo. Pero, mide línea, que puede ser. O sea, el desempleo abierto en Guatemala, bajo la categoría de desempleo abierto, es chiquitito, es como del 3%. Pero el subempleo es de alrededor del 56% de la PEA. Entonces, si usted suma los dos, es el 60%, más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, puede haber un impacto porque al aumentar las tasas de interés, lo que sucede es que baja la inversión, ¿no? Entonces, sí podría haber un impacto, no lo creo tan serio. ¿Vale? Digamos, desde su perspectiva financiera, y con toda esa incertidumbre de incrementos en donde van de 10, 20, 35, digamos, desde una empresa, ¿cómo puede hacer un pronóstico a 3 meses, a 6 meses en cuanto a precios? Porque, digamos, hoy por hoy, digamos, nosotros no estábamos en esta dinámica y resulta que de un mes a otro suben materiales al 35%. ¿Sí? Pero eso no se puede trasladar de forma inmediata al consumidor. Pero no sabe uno si le va a alcanzar el incremento o si estuviera. ¿Cuál debería ser la estrategia financiera para poder venir y tener, digamos, que esos incrementos regulados? Porque no pueden estar subiendo cada 3 meses. Lo que normalmente se hace cuando se está en un momento inflacionario es trabajar a costo de reposición, ¿verdad? Y cuando trabaja usted a costo de reposición, lo que hace es que dice, bueno, mi materia prima y cuesta 10, ¿cuál es el peor escenario? Que llegue a 40. ¿Ok? Entonces voy a trabajar mi estructura de compras y mi estructura de costos como si fuera a llegar a 40 para que yo pueda comprar la misma cantidad a la hora de que me toque abastecerme, ¿no? Y entonces el incremento de precios normalmente se diluye en el tiempo. Se hace constante, digamos, en 6 meses una vez cada mes y es un poquito. Porque de nuevo, esto va a ser violento,
pero ya sabe, digamos, que cada mes va a ir compensando un poquito de ese gap que tiene entre su costo de reposición y su costo histórico. Por ahí. Vale. Pues, como bien sabemos, las cuotas hipotecarias de los bienes raíces, ¿verdad? También tienen una parte compuesta variable que está ligada a la tasa de interés en dólares. ¿Cómo o en qué medida cree usted que afectaría la subida de la tasa de interés, ¿verdad?, en dólares a esas cuotas hipotecarias? Lamentablemente, no tenemos en Guatemala una tradición bancaria de tasas fijas. Lo intentamos hace unos 15, 20 años, pero no se llegó a concretar. Y siempre hemos mantenido esa idea de tener tasas variables en el sistema financiero. Si está normado, como usted me lo comenta, que la tasa está alta, una internacional, ¿qué puede ocasionar? Morosidad. Importante morosidad en la cartera bancaria hipotecaria. Seguro. Manes. Profesor, mi pregunta es algo similar. Si usted tiene algún conocimiento de si existe alguna relación entre el incremento de esas tasas en Estados Unidos, o sea, un 1% en Estados Unidos aquí más o menos equivale a medio punto, o no hay una estadística de eso. Mire, no hay, digamos, una correlación directa, pero normalmente la cosa funciona así. Las líneas de crédito que le dan los bancos internacionales están con una base de la tasa, si es Estados Unidos, una base de la tasa prime, más un factor de riesgo, ¿no? Así se integra. Esto quiere decir que si la tasa prime sube 1,5 puntos, hay que ver cómo está el riesgo país, y por eso es que pedimos a Dios que los señores del gobierno no hagan ninguna barbaridad más, para no complicar más el riesgo país, ¿no? Y entonces lo que le va a llegar al banco que le presta plata a usted en dólares es ese incremento más el riesgo país, si es que incrementó. Y las tasas en quetzales también se van a ver afectadas, pero en teoría no tanto. No deberían, porque el tema de los quetzales es que el sistema financiero en este momento tiene una hiper sobre liquidez. Muchísima liquidez. Si no la prestan es porque no quieren, y porque no quieren, porque es mucho más rentable invertir ese dinero en bonos del tesoro o en bonos del Banco Central que tomarme el riesgo crediticio y que suba la tasa y que no me paguen, ¿no? O sea, son bancos que no trabajan como bancos, sino trabajan como especuladores en bonos. Lamentablemente así es, ¿no? O sea, no debería ser, pero sí. Entonces la tasa en quetzales no debería sufrir mayor cosa. Vale. Yo tengo otra pregunta. Sería si Estados Unidos no le levanta las restricciones a Rusia, porque la moneda de Rusia subió como a 130, luego bajó a 120, ahorita está en 80. Todos otra vez, como andaba anteriormente, porque Alemania, digamos, sí le podía o no le podía comprar gas a Rusia, y por qué le tenía que pagar en euros o en rublos. Entonces, porque Putin dijo sí, pero paguen en rublos. O sea, Dios solo tiene euros, pues. Claro. A ver, la primera pregunta. Si Estados Unidos decidiera no levantar las sanciones en el corto o mediano plazo, debería ser únicamente porque la guerra no se resolvió, ¿no? Si se llegan a resolver de alguna forma, paz, negociación, lo que sea, y se dejan de cañonear estos señores, lo lógico es que las medidas se vayan retirando paulatinamente. No quitarlas implica en el mediano plazo el colapso de la economía rusa, literalmente. O sea, no hay país que pueda operar en el mercado mundial bajo estas sanciones. Entonces, el problema de que colapse es todo lo que vimos, ¿no? Estamos en un mundo intervinculado, interrelacionado. La globalización no es solo en los libros, ¿no? Es una realidad. Y si la economía rusa colapsa, solo la producción agrícola que caería sería verdaderamente catastrófica para la estabilidad alimenticia mundial.
Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, el rublo perdió en el primer año de invasión más del 50% de su valor como moneda cotizada en el mundo. Se ha vuelto a mover a medida de que aparentemente avanzan las negociaciones, retrasan las negociaciones, ahí se mueve mucho. Porque los mercados siguen teniendo la expectativa de que se arregle la cosa y vuelva pues no tiene cara de querer volver a subir. Y el tema de ofrecer pagos en rublos, digamos, pensó, como tengo controlados a los europeos porque les tengo fachados el gas, pues les pago en rublos y miren qué hacen. Pero yo creo que todo esto es un error de cálculo terrible de parte de los rusos, de la capacidad de reacción de Europa occidental, ¿no? Pero los europeos, sinceramente, le dijeron, no aceptamos rublos, punto. Ni tenemos rublos, ni te vamos a dar rublos. ¿Sí? Y es cierto que Israel también puede producir gas. Si no se la da a Rusia, se la puede dar a Israel. Entonces, si no sé si hay alguna forma de conectarse por ahí. Ahí sí no me la sé. Ahí dice. No de momento, pero que de repente el taxi es parte de la Claro, sí es. Bueno, está bien, ¿algo más? Ande. En el desarrollo de la criptomoneda, todavía apuntamos en todos los factores. Miren, sin ofender a nadie que tenga este asunto de inversión, ¿verdad? Yo he sostenido y lo sigo sosteniendo que las criptomonedas, primero, no son dinero, lejos de ser dinero. Segundo, han demostrado su mayor fracaso en esta guerra. ¿Por qué? Porque Putin dijo, bueno, voy a pagar en Bitcoin. Si todo el mundo le dijo no recibimos Bitcoin. ¿Por qué? Porque no es una moneda que tenga respaldo y hoy vale 5 y mañana vale 10 y pasado mañana vale menos 3. ¿Ok? Entonces, otra cosa, los principales lugares de minaje, no sé si se diga, ¿verdad? Se dice minaje, de bitcoins están en Rusia. ¿Qué pasó? Entró la guerra, los hackearon todos, ¿no? Un ciberataque masivo contra los productores de bitcoins. Entonces eso tiene todavía menos acceso Putin a Bitcoin. Entonces le diré, para mí el Bitcoin va a morir. O sea, las criptomonedas y las monedas digitales son el futuro, sí lo son, pero en el futuro. ¿Sí? No hemos llegado a eso, todavía no estamos listos, el mundo no está listo. En el momento en que haya alguna autoridad central que administre y respalde las criptomonedas, en ese momento funciona. Así es. Que no vean El Salvador. ¿Saben cuánto ha perdido don Bukele por su invento ese de las criptomonedas en El Salvador? ¿No? Desde que empezó a la fecha, lleva perdidos 28 millones de dólares. Solo por el diferencial de precio de las criptomonedas que compró. No existen las condiciones aún para eso. ¿Alguien más? Vale. Ahorita hablamos mucho de las industrias que usan materias primas, etc. Pero ¿cómo se van a ver las industrias que exportan servicios? Ellos se los exportan, ¿no? ¿Cómo así? Yo lo veo de industrias de software que exportan servicios, tienen clientes en Estados Unidos, Canadá, Europa. Pues si son de este lado del mundo no hay ningún problema, pero por ejemplo, el proveedor de antivirus, Kaspersky, es el ruso, ¿no? Esos partes están fuera del mercado. No le conviene a nadie. O sea, el mundo tiene prohibido hacer compras de material tecnológico ruso y vender material tecnológico ruso. Pues ahí están muertos. Perdón, no necesito que participe. No, Es el tema ahora, es que yo soy una empresa privada guatemalteca, que compra grandes productos. no escuché nada. Soy una empresa privada guatemalteca que compra fertilizantes y tengo
orilla de hacer ese negocio, o sea, Nadie, pero no va a llegar la transferencia. pero si hay un tercer banco de Singapur que Si lo puede triangular, sí. A través de Singapur o a través de China, podría ser. Pero directo no hay forma, porque como están fuera del SWIFT, usted la manda la transferencia y se va a quedar en el link. generalmente tiene una trading company, bien, Eso es una de las salidas, ¿verdad? El problema más me preocuparía a mí es el suministro, ¿cómo viene? que le cumpla con el regalo. Porque parte de, por ejemplo, hay prohibición de utilización del espacio aéreo ruso. Entonces, por ejemplo, si usted quiere volar ahora desde Asia, ya no puede atravesar el espacio aéreo ruso, tiene que dar una gran vuelta, no sé por dónde, para llegar, ¿no? Y eso va a empezar a pasar y es el siguiente paso con el comercio portuario. Entonces, si le bloquean el comercio portuario, ¿cómo le van a mandar el fertilizante? Entonces, eso es el tema, que hay una incertidumbre no solo de pago, sino de recepción de productos. Pues. Te digo la solución. No se le echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? No, Pero, es que seguro. después de las ponen y tiene que sacar con banderas de terceros barcos. Seguro, eso usted no enseña. Pero de nuevo existe un riesgo, ¿verdad? Sí, no conozco la legalidad. Sí, seguro, de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, van a encontrar formas de hacerlo. Y de hecho, los chinos que tienen una posición así, como de papá consentidor, ¿verdad? O sea, se le caen viendo los rusos y le dicen rusos malos, pero por otro lado los ayudan, ¿verdad? Entonces, esa posición de China es una cosa que puede ayudar a darle vuelta a muchas de estas sanciones, por lo menos en el corto plazo, hasta que los gringos se den cuenta y empiecen a cerrar. La pregunta original era en los privados, digamos, que no puede prohibir. No. Ni Putin le puede prohibir a una empresa rusa vender. No, pero digamos, si las sanciones se globalizan y usted está participando con su empresa privada en el mercado mundial y de alguna manera los estadounidenses se percatan de sus transacciones, sí lo pueden sancionar a usted. Cuentas y todo. Ajá, bloqueo de cuentas, etc. Bueno, que le pasó al pobre Abramovich, ¿no? Al del Chelsea. Tuvo que vender su equipo de fútbol. Porque si no lo vendía, ya no podía comprar jugadores, ya no podía hacer transferencias, ya no podía hacer nada. Entonces mejor lo vendió. Y luego, ¿quién le va a pagar eso? ¿Y cómo se lo va a pagar? Lo más divertido. Está bien complicado. Muy bien. Además, entonces, muchísimas gracias.